Le voy a decir a mi hija que estoy en clase, me parece que no sabe. Ya, ahí sí. Ya, chiquillos, entonces, miren, nosotros ya sabemos, yo le había dicho a usted que la filosofía sirve, ¿no es cierto? Lo vimos, por ejemplo, con la cuestión de la ciencia, que eh, hay una frase que dice que cuando uno no tiene un acercamiento a la filosofía, uno es víctima de los prejuicios. Es decir, que uno tiene su cabeza llena de prejuicios porque en el fondo uno tiene la información, chiquillo, que escuchó cuando chico nomás, por cierto, y con eso seguimos creciendo, y entonces la filosofía viene a nosotros a invitarnos a reflexionar de nuevo sobre las cosas que conocemos o que creemos conocer, ¿ya? Y ahí por eso cuando decía Carl Jasper en el PowerPoint final del mes anterior, decía que la filosofía, chiquillos, sirve para abrir el mundo en su vastedad, es decir, de par en par, y es porque efectivamente nos hace ver las cosas desde otra perspectiva. ¿Ya? Como por ejemplo, chiquillos, cuando lo vimos con la ciencia, ¿cierto? ¿Se acuerda que nosotros ahora aprendimos que una de las cosas, increíblemente, ¿cierto? Una de las cosas que buscan los científicos, aparecía esta pregunta en la prueba, es equivocarse, ¿ya? Y yo les daba el ejemplo ahora del coronavirus, ¿cierto? Inventaron una vacuna que tiene 90% de efectividad. Entonces, los esfuerzos de los científicos, chiquillos, están puestos justamente en ese 10% del error, ¿cierto? Están viendo por qué a ellos les interesa saber a qué se debe ese 10% de error, ¿cierto? Les interesa más saber por qué hay un 10% de error que saber por qué hay un 90% de afirmación, ¿cierto? De dato correcto. ¿Ya? Porque ellos dicen, bueno, la vacuna tiene 90% de efectividad, está bien, pues es lo que queremos, ¿cierto? Pero ¿por qué está fallando en un 10%? Y eso es lo que les interesa, entonces ahí están todos ellos centrados, chiquillos, haciendo que la vacuna falle, de hecho a eso se dedican. Ya se dedican a que la vacuna, chiquillos, falle, porque eso es lo que a ellos les da conocimiento. ¿Ya? Y cuando descubren que la vacuna falla, ¿cierto? Ahí dicen, no, ¿por qué fallamos? Y ahí empiezan a investigar y dicen, por esto, mire, si superamos esto, este fallo, entonces vamos a poder, digamos, tener una vacuna cada vez más efectiva. ¿Ya? Entonces, ya sabemos, chiquillos, por ejemplo, como la filosofía nos enseñó esto y nos cambió la perspectiva que teníamos de la ciencia, ¿cierto? Ahora nosotros vamos viendo dónde tenemos que usarla, ¿ya? Porque hay ciertos lugares, chiquillos, donde uno puede filosofar y puede obtener información, ¿cierto? Y compartir con los demás y podemos sacarle provecho. Hay otros lados, chiquillos, donde la filosofía no es muy bienvenida, ¿ya? Por ejemplo, chiquillos, en algún culto religioso, ¿ya? No es muy bienvenido que exista una reflexión que cuestione y que haga una crítica, ¿cierto?, sobre el culto religioso, ¿ya? Donde tampoco sirve mucho la filosofía de chiquillos cuando estamos en una cena familiar, ¿cierto? Y están hablando de algún tema como religión, política, y entonces ahí tampoco sirve mucho la filosofía porque puede destruir una familia, ¿cierto? Si alguien sale con una... Profesor, Dígame. puede ser que las religiones que son dogmáticas, por ejemplo, que no lo permitan como pensar de una manera más diferente. Sí, y es raro eso porque, por ejemplo, chiquillo, el otro día el Papa, nosotros que somos colegio cristiano católico, el otro día el Papa, por ejemplo, hizo una afirmación con respecto a las personas homosexuales, dijo que también eran hijos de Dios y antes no se consideraban así, ¿ya? Entonces ahí, por ejemplo, estamos viendo como un Papa un poquito más filosófico, que está abierto a el replanteamiento de la idea. Acuérdense, chiquillos, que eso hacemos los filósofos. Y eso, cuando digo hacemos, me digo a mí, también le digo a ustedes. Si ustedes yo lo estoy transformando en filósofos para que sepan, espérenme un poco. Ya, ahí sí, tengo que poner mute para que no me escuchen educar.
Ya, chiquillos, entonces estábamos diciendo, ustedes mismos me decían, ahí tenemos, yo le estoy comentando a usted que la idea de esto es que usted también se transforme en un pequeño filósofo y que reflexione sobre todo acerca de aquellas cosas que les gustan a usted, ¿ya? Para que sepan más o menos, por ejemplo, de la carrera que les gusta, si efectivamente es lo que quieren o no, porque, por ejemplo, para que se hagan preguntas que vayan más allá sobre las células, ¿cierto? Sobre la ciencia en general. Ahí ustedes, chiquillos, tienen que esta cosa de la filosofía los tiene que ayudar a replantearse estas preguntas y por eso también necesitamos, como estábamos viendo aquí, y lo veíamos en la clase pasada, necesitamos también, chiquillos, sostener un diálogo filosófico con otra persona. ¿Ya? Eso es súper importante, que nosotros aprendamos a conversar con los demás porque, como yo les comentaba la semana pasada y también lo pregunté en la prueba, hay una raíz común entre la palabra logos y su significado razonar, pensar y también hablar, ¿ya? Porque la palabra logos, de donde viene lógica, chiquillos, también significa palabra, hablar, verbo, ¿ya? Por ejemplo, ya que somos colegio cristiano, niños, hay una parte de la Biblia, del Nuevo Testamento, que habla de Dios, ¿cierto? Cuando se hace real, dice, y el verbo se hizo carne, ¿ya? Y el Nuevo Testamento, chiquillo, está escrito en griego, ¿ya? Y la palabra verbo que utilizan ahí para hablar de Dios cuando dicen el verbo se hizo carne, en griego ahí utilizan la palabra logos, ¿ya? Y dice, y ustedes se fijan, dice chiquillo, y el verbo se hizo carne y el verbo era Dios. ¿Ya? No sé si han escuchado esa frase. ¿Y qué significa eso? Si nosotros traducimos la palabra o el término verbo al idioma griego, que es el idioma original en el cual está escrito el Nuevo Testamento, ahí va a decir la palabra logos, ¿ya? Y va a decir, y el logos se hizo carne y el logos era Dios. ¿Se da cuenta, chiquillos, que esta cosa de la razón, el logos, de la razón fundamental, también puede ser identificada con Dios? Esta palabra logos, ¿sí? Sobre todo si, por ejemplo, nosotros consideramos, ahora le voy a hablar un poquito de antropología, sobre todo si nosotros consideramos, chiquillos, que independiente de la cultura, si es de la China, de la India, de aquí los mapuches, ¿cierto? Babilonia, o un pueblo que está metido en el medio del Amazonas, casi todo, chiquillos, la tradición de una cultura comienza por la palabra, ¿cierto? Con el chamán que recibió un mensaje de un dios y lo está comunicando a los hombres. Y la escritura, chiquillos, se inventa después. ¿Ya? Entonces, por eso, chiquillos, cuando uno se va en estas tremendas bolas filosóficas y empieza a investigar sobre la relación que hemos tenido nosotros los seres humanos con la palabra, con el logos, con la razón, con el conocimiento, con el pensamiento, justamente pareciera que este logos, esta lógica, esta razón, es la que guía, chiquillos, toda nuestra vida desde que hemos sido humanos primigenios, ¿cierto? En la prehistoria. ¿Ya? Es la palabra, chiquillos, la que domina, digamos, la realidad. ¿Ya? Se va pasando de generación en generación los conocimientos. Lo mismo, mire, pasa cuando nosotros hacemos clases, ¿cierto? Y va pasando de forma oral la información. ¿Quién descubrió América? ¿Cuándo se independizó Profesor, Chile? Cuente. ¿por qué todavía seguimos en guerra todavía? Con Oiga, el eso. ¿Con quién en particular? del pensamiento, todavía seguimos guerra con nuestro pensamiento crítico. Sorry. Eso mismo, ¿sabe qué me preguntaba yo ayer? Porque yo decía, qué increíble, y quizás el profe Carlos también se ha mandado estas reflexiones que uno dice, chiquillos, qué increíble que los humanos vamos para los 9.000 años en la Tierra, 9.000 escaleras, ¿ya? Bueno, súper poquito en comparación a otros seres que vivieron, ¿ya? Pero eso tiene que ver, mire, con que la tolerancia, como dice la Carla ahí, parece que la tolerancia, chiquillos, no existe porque llevamos 9.000 años casi de humanos y todavía hay guerra, todavía peleamos. Entonces, ahí yo me preguntaba justamente ayer o antes de ayer, tengo fresquito el recuerdo, estábamos viendo cómo funcionaba la ONU, ¿cierto? Y veíamos justamente eso, porque también la ONU viene como a hacer
un grupo de representantes de naciones que quieren justamente que no exista guerra, que podamos llegar a una sociedad que puedan vivir en conjunto, ¿ya? Entonces, lo que ocurre ahí es bastante raro, chiquillo, porque pareciera que es parte como de nuestra esencia humana estar en conflicto. Como dice ahí la Carla, la tolerancia, chiquillo, es una cosa que se enseña, ¿ya? Pero que también es paradójica porque uno dice, bueno, ¿hasta qué punto uno tiene que tolerar una idea? ¿Ya? ¿Cierto? Mientras haya sed de poder, siempre vamos a estar en conflicto. Y eso es raro, chiquillo, porque las relaciones de los humanos, necesariamente, nosotros construimos relaciones de poder, de las cuales no hemos podido deshacernos. Siempre tenemos que poner a alguien que mande, tener una ley ahí, una ley escrita que nos recuerde qué cosas no tenemos que hacer, ¿cierto? Eh, Porque pareciera que venimos, como yo le digo, prediseñados a la violencia, a la guerra, a la intolerancia, ¿ya? Profesor, ¿Qué opinan ustedes de eso, verdad? ¿O estarían siendo muy negativos? Igual eso pro- depende de cada persona, es el libre albedrío nomás lo que te impulsa a hacer distintas cosas y pensar profesor, distintas cosas también. Ya, ahí tenemos una, libre albedrío, dígame. ¿Sí lo la escucho? sed puede nublar nuestro pensamiento. ¿Cómo? Perdón, que se le escuchó cortado lo primero. La sed puede nublar nuestro Sí, pensamiento. sí, las cosas. De hecho, los pensamientos chiquillos que uno tiene van acorde a la realidad en la que uno vive, ¿cierto? Eso lo vimos al principio de esta clase, cómo opinaban los jóvenes de Vitacura, cómo opinamos, perdón, los jóvenes de Maipú, y que seguramente nosotros de Puente Alto nos parecemos mucho la opinión a los de Maipú, y le decía eso porque el entorno nos ha hecho así, ¿cierto? Somos personas de fuerza, nosotros crecemos viendo cómo nuestros padres se tienen que levantar temprano, tenemos que ir temprano al colegio, ¿cierto? Y vamos viendo que la vida requiere de esfuerzo, ¿ya? Entonces nosotros tenemos como esa perspectiva de la vida, de que hay que esforzarse, ¿cierto? Para tener las cosas si uno así lo quiere, ¿ya? Y por eso, como dice usted, los pensamientos pueden nublar, la sed puede nublar nuestros pensamientos, ¿ya? En relación a que el entorno, como yo me siento, chiquillos, puede hacer que yo piense de una u otra Profe, manera. Dígame. es que también depende de la crianza y también los que nosotros vivimos, porque desde generación en generación nos han inculcado cánones de ciertas cosas, tradiciones, entonces para no renegar de eso, seguimos generación en generación haciendo todo lo que han hecho nuestros antepasados. Sí, y si uno se pone a pensar, chiquillos, el colegio es como la gran máquina para reproducir esos conocimientos de tradiciones y generaciones. Por ejemplo, ustedes deben saber, como tienen acceso a Internet, por ejemplo, de que eh, América estaba poblada antes que llegaran los españoles y sin embargo se sigue hablando cuando nos enseñan en el colegio del descubrimiento de América, porque eso mismo, chiquillos, los conocimientos van generando como perspectivas de la vida, ¿ya? Y la escuela ahí tiene un gran rol en ofrecernos, chiquillos, una visión muy sesgada que se llama, así como un embudo, ¿cierto? Que nos obligan a salir a todos por el mismo lado y a mirar todos desde la misma perspectiva. Sí, por eso, chiquillos, cuando uno piensa en qué nos enseñan en el colegio, nos enseñan la ciencia occidental, ¿cierto? Porque nos enseñan nomenclatura, eh, cómo se relacionan los átomos entre sí, ¿cierto? Pero no nos enseñan nada por ejemplo, medicina oriental o medicina mapuche, ya que vivimos aquí mismo, o de otro pueblo indígena que hay aquí, ¿cierto? O que hubiera aquí, que son formas de sabiduría, ¿ya? Ya, déjenme leer aquí que alguien me ha escrito y no alcanza. Ya, dice, debe tener que ver con la tolerancia. Sí. ¿Y qué pasa, profesor, con los colegios artísticos, los Montessori? Hay otras, sí, y si se dan cuenta, chiquillos, ahí son otras cosas que no son formales, pero ¿qué pasa si uno, por ejemplo, chiquillos, va a un colegio Montessori y sale de ahí de cuarto medio? ¿Después qué hace con eso?
se dan cuenta que uno accede a otra información, ¿cierto? Construye otros conocimientos más bacanes, más artísticos, pero después, ¿qué hace uno con eso en la sociedad? Cuando uno ya tiene 18 años. Nada, pues cierto, uno sabrá pintar y qué ir a hacer con eso, nada, pues si al final se tiene que poner a trabajar uno, ¿ya? Y esa es la forma, chiquillos, que ustedes tienen que lograr pensar, ¿cierto? Para eso sirve esta cosa de la filosofía, y para lograr pensar más allá de lo que nos han enseñado a ver. ¿Ya? Para eso vimos lo de la ciencia, ¿cierto? Aquí nos preguntaban esto el otro día de Platón, chiquillos. Miren, esta actitud, en la guía yo les pregunté a ustedes en qué se parece la actitud de Platón a la de la ciencia, pero en el fondo, chiquillos, esta actitud de Platón deberíamos tenerla todos, ¿ya? Que como dice ahí, mire, estas son palabras de Sócrates, que está conversando ahí con Gorgias, ¿cierto? En el año 400 antes de Cristo. Entonces el filósofo Sócrates está diciendo lo siguiente. Dice ahí, mire, pero ¿cuál es mi carácter? ¿Se acuerdan que lo leímos? Dice, mire, soy de aquellos que gustan que se les refute cuando no dicen la verdad. Que gustan también en refutar a los demás cuando los demás se separan de lo verdadero, ¿cierto? Y que tienen por consiguiente igual complacencia en verse refutados que en refutar. Pero dice, tengo mucho bien mayor el ser refutado, es decir, que cuando a mí me digan, oiga, profe, mire, está mal, usted está equivocado en esto, porque mire, los últimos datos dicen estas otras cosas, ¿ya? ¿Qué cosas? No sé, y ahí usted me manda un error, chiquillos, si nosotros no somos, los profes no somos máquinas y los conocimientos, chiquillos, se van actualizando, ¿ya? Entonces ahí usted puede tener acceso a una información que uno no haya tenido, y no solo con los profes, sino que a nivel general, con los padres, con los amigos, en refutar, pero lo que más le gusta a Platón, y es lo que debería gustarnos a nosotros, chiquillos, es que nos refuten, porque podemos nosotros estar defendiendo una idea equivocada, ¿ya? Y eso puede generar muchas consecuencias negativas, ¿ya? Que puede ser el hecho de esto mismo que ustedes me mencionan de la tolerancia, ¿ya? El hecho de volverme intolerante. ¿Por qué somos intolerantes? Porque defendemos, ¿ya? Defendemos ideas que quizás puedan estar equivocadas, ¿ya? Acuérdense la paradoja de la tolerancia que la vi. ¿Ya? Y después veíamos esto de Gianni Bátimo, ¿cierto? Lo último que él decía, ¿saben qué, chiquillos? Miren, ustedes que tienen que ayudarnos a cambiar la sociedad, ya que el diálogo es la herramienta que nosotros necesitamos para cambiar la sociedad, ¿ya? Tiene que ser, dice, orientado. Esta parte me gusta a mí, no la pudimos ver bien, dice, miren, que cuando nosotros, chiquillos, filosofemos, por ejemplo, ya, y digamos, a ver, ¿qué constitución nueva vamos a hacer ahora que ganó la prueba? ¿Ya? Ya necesitamos que nos unamos entre todos, ya, para llegar a un acuerdo y que podamos vivir todos en este nuevo país, ¿ya? Entonces, lo primero que va a decir Gianni Bátimo va a decir, ¿sabe qué, chiquillos? Nosotros no tenemos que reflexionar sobre cuál es la sociedad más justa para todos, ¿ya? Sino que nosotros tenemos que reflexionar, en primer lugar, sobre cuáles son los valores, los principios y las verdades que han permitido que exista una minoría que ha tenido privilegios, ¿ya? ¿Por qué nosotros pensamos, chiquillos, que o hemos llegado a que exista? ¿Se acuerdan que el resultado del plebiscito fue 20-80? Entonces él dice, en vez de nosotros reflexionar cómo construimos una sociedad justa en donde entre este 80 y este 20 puedan todos vivir ahí, él dice, mejor vamos a preguntarnos por qué hay un 20% de personas que solamente ellos han tenido la posibilidad de crecer y hay un 80% que no ha tenido la posibilidad de crecer. ¿Ya? Si nosotros logramos responder a esa pregunta y darnos cuenta de dónde cometimos el error, ahí vamos a avanzar, va a decir este filósofo italiano Gianni Bátimo. ¿Ya? Por eso ahí él dice, mire, reflexionemos mejor sobre cuáles son los valores, los principios y las verdades que han servido a los privilegiados, ¿ya?
Y por lo general, chiquillos, yo tengo una teoría aquí, no sé si ustedes la compartirán conmigo, me pueden decir, acuérdense como dice Platón, es mejor que me refuten y me digan, profe, está equivocado. Yo creo, chiquillos, que en este sentido la sociedad no ha sido justa, ¿ya? Porque hay ideas, como yo le enseñé a usted en la primera unidad, hay ideas, hay ciertas frases, ciertos eslóganes, ¿cierto? Que están como en el inconsciente de la sociedad y que han permitido que se profundice esta división en este 80-20. Ya, por ejemplo, esa famosa meritocracia, ¿cierto? Que dicen que si todos nos esforzamos, todos podemos llegar a ser privilegiados como ese 20%, ¿cierto? Que vive de buena manera, ¿cierto? Y que no necesita que la Constitución se cambie. ¿Ya? Esa, chiquillo, esa idea de que dicen el que se esfuerza obtiene su recompensa, esa, por ejemplo, chiquillos, yo sé que, por ejemplo, yo lo he hecho, ¿cierto? Yo les contaba a ustedes que yo soy de Puente y que estudié en la universidad, ¿ya? En una universidad del Consejo de Rectores, pero, y me esforcé, ¿cierto? Y me costó sudor y lágrimas entrar a una universidad del Consejo de Rectores, teniendo en cuenta que somos de Puente Alto. Pero también al mismo tiempo, chiquillo, yo pienso, ¿ya? Como a usted me gusta esa palabra que usó el compañero delante del libre albedrío, porque claro, yo me entraba a estudiar, ¿cierto? Y mis amigos se quedaban afuera en la calle vacilando, ¿ya? Y ahí está la diferencia. Pero chiquillos, también tenemos que pensar que no todos tenemos la misma voluntad, ¿cierto? No todos tuvimos los mismos criadores, ¿ya? Y no todos nos formamos de la misma manera como para llegar a eso. E incluso es más, chiquillo, ese discurso de la meritocracia se cae al tiro, ¿ya? Cuando, por ejemplo, yo me doy cuenta y digo, sí, efectivamente, yo estudié en la universidad, pero, por ejemplo, no tengo los mismos privilegios que las otras personas. También a pesar, por ejemplo, me dijeron a mí que si me esfuerzo, voy a llegar a hacer algo más, ¿cierto? Ya, pues yo me esforcé y todavía sigo viviendo en Puente Alto. ¿Ya? Entonces, esas son frases, chiquillos, ¿ya? Son frases que operan ahí, y eso es lo que dice el filósofo Gianni Batti, dice, ese es el pensamiento débil. ¿Cuál es el pensamiento débil? El que hace de una frase, de una idea, de un eslogan, una cosa como que si valiera para todos, ¿ya? Y en realidad sirve solamente para esconder los privilegios de algunos. ¿Por qué? Porque la misma gente, chiquillos, que nos dice a nosotros, oiga, esfuércese para que sea exitoso como yo, por ejemplo, son puras personas, chiquillos, que no se esfuerzan en nada porque heredan ya los trabajos de sus padres. Ya van a la universidad y la universidad se la pagan los padres 100%, no tienen que andar sacando crédito ni pidiendo millones de pesos, ¿cierto? Y endeudarse para obtener su título universitario. Entonces, esas son las ideas, chiquillos, que nosotros tenemos que estar atentos y no caer en ese juego, porque es súper fácil caer en estas pequeñas trampas, como por ejemplo otra que dice que el que es pobre es porque es flojo, ¿cierto? También, chiquillos, yo sé que hay gente que sale de la pobreza, pero cuando uno considera el total de la región, ¿cierto? O del universo de la muestra, ¿cuántos son los que superan la pobreza del 100%? Es un bajo porcentaje, chiquillo, porque el entorno influye harto en lo que uno es. Y sobre todo, chiquillo, en las primeras edades donde uno absorbe información. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, en un contexto de pobreza, donde hay unos padres que no han ido al colegio, hay un niño que va a absorber esa información, ¿cierto? Va a haber unos padres que no van a hacer, van a tener las herramientas necesarias para criar a un niño, ¿cierto? A una niña, y le van a entregar una educación de baja calidad. Ese joven después, por lo general, si su padre no tiene a su madre dinero para mandarlo a un buen colegio, va también a ir a un colegio de baja calidad, y entonces, chiquillo, es difícil salir de ese círculo, sobre todo cuando uno es niño y no tiene el apoyo fundamental, porque, chiquillo, es importante que nosotros tengamos unos criadores que cuando chicos nos enseñen a estudiar.
Y nadie por sí solo, siendo niños, muy pocos niños chiquillos quieren estudiar, porque estudiar es un proceso fome, es aburrido sentarse cuando uno podría estar corriendo, saliendo, jugando, cualquier cosa, pero tiene que estar sentado repitiendo información. Y el que logra entender eso es una persona exitosa. Pero eso depende harto, chiquillos, de que tengamos nosotros un criador responsable que nos enseñe disciplina, ¿cierto? Si no lo tenemos, chiquillos, si tenemos un padre y una madre que trabajan todo el día y que no nos enseñan ni nos ponen disciplina, no vamos a ser gente exitosa, ¿ya? Si vamos a un colegio, chiquillos, piensen en esta otra alternativa. Si usted va a un colegio, ¿cierto? Y quiere aprender, yo ya le he dicho a usted, y se sienta a los primeros y quiere que el profe enseñe, pero va en un mal colegio, donde el resto de los alumnos no dejan hacer clases, por más que usted se quiera esforzar, no va a poder. Entonces ahí tenemos que se cae, chiquillo, esa idea de que el que es pobre es porque así lo quiere o es porque es flojo. ¿Se dan cuenta? Cuando en realidad la gente que emite esos enunciados, los privilegiados que les vamos a llamar, son gente que por lo general no se esfuerza, ¿ya? Que tiene todas las cosas así en la palma de la mano. ¿Ya? Entonces eso, chiquillos, acuérdense siempre que la filosofía sirve para eso, y eso nos está diciendo Gianni Bátimo, que no es una cosa, chiquillos, de sentirse resentido socialmente, sino que es una cosa de que tratemos de investigar y de ver dónde hay ideas previas, ¿cierto? Que están tratando de meternos una idea, una concepción de la vida a la fuerza en la cabeza. ¿Ya? Ya, avancemos, porque ya hoy día terminamos esto y quiero ver una cosita de ¿cómo se llama? De PPT. Ya, Gianni Bátimo, acuérdense, chiquillos, habla de eso, de que hay que reflexionar sobre esto. Por eso aquí dice, miren, no existen esencias inmutables. Está diciendo, oiga, ¿sabe que no existen las ideas porque usted nació pobre, va a ser pobre o va a ser flojo, ¿cierto? No, hay que volver a replantearnos esto. Ya, y aquí, chiquillos, esto era lo último que estuvimos viendo, ¿cierto? Que ahora lo podemos ver con más detalle, que era esta parte de aquí, siempre nos repiten la misma idea, chiquillos, la filósofa Martha Nussbaum, ¿cierto? Nos va a repetir, ella aún vive, ¿ya? Y nos va a repetir esta idea, chiquillos, que yo sé que a ustedes no les gusta mucho, pero tienen que usted el año que viene, en la última unidad, vamos a ver filosofía política, ¿ya? Y eso, chiquillos, es súper, súper importante que nosotros logremos entender que la política es de vital importancia para lo que uno va a llegar a ser como ser humano, ¿ya? De lo que uno se va a construir. Por ejemplo, si uno va a ser un empresario exitoso, médico, profesor, ¿cierto? Todas esas cosas, chiquillos, van a depender mucho de, por ejemplo, la política, ¿ya? Porque son decisiones políticas que nos dicen a nosotros, oiga, en Chile existen becas, o nos puede decir, oiga, ¿sabe qué? En Chile vamos a hacer educación gratuita. Son decisiones políticas. ¿Y qué es lo que ocurre, chiquillos? Que en la sociedad actual existe mucha desvinculación de la juventud por sobre la política. Entre los 18 años, chiquillos, y los 40, pareciera que los jóvenes no están pero ni al lado con la política, y es que no se alcanzan a dar cuenta, como yo les digo, que las decisiones que se toman con respecto a la vida, chiquillos, las toman a niveles políticos, ¿ya? Por ejemplo, el valor de un pasaje para ir a estudiar, que valga 200 pesos el estudiante o que sea gratis, es una decisión política, ¿ya? Y muchas veces, chiquillos, puede pasarle a usted, ojalá que no va a ir un día en que gastó harto en fotocopia y no va a tener plata para ir a la universidad, tener, oye, me prestáis 200 pesos para ir a la U, después te los pago. Se fija, tener que, en vez, chiquillos, de tener un pase escolar que sea gratis porque va a estudiar, como se hace en otros países. Entonces, por eso, chiquillos, ustedes lo peor que pueden hacer, y lo vamos a repetir el año que viene, es desvincularse de la política, y aquí la filósofa nos va a decir que justamente el pensamiento crítico es súper importante, ¿ya? Para que avance una sociedad, ¿ya?
Y es como se ha hecho, por ejemplo, chiquillos, la sociedad esta avanzó a un plebiscito a través de un pensamiento crítico, es decir, de un grupo de personas, ya, que se aburrió, ¿cierto? Y que dijo, oye, ya, pues estas cosas, esto no puede seguir así como está. Ya llevamos mucho tiempo igual, basta. Ese es un pensamiento crítico. Hagamos otra cosa, hagamos una constitución nueva. Ya, dale. Y quizá en esa constitución, chiquillos, se puede poner, si se llega a un acuerdo entre todos, que la educación sea gratuita. ¿Cierto? Que para eso se necesitan como 5.000 millones de dólares que uno podría reevaluar, ¿cierto? En qué se gasta la plata a Chile, ¿ya? Y ahí empezar a rescatar fondos, ya por ejemplo el 10% del cobre que se da para las Fuerzas Armadas, ¿cierto? O hacer un sistema de pensión único para todos los chilenos y no andarnos separando en los que son de las Fuerzas Armadas, los que son carabineros y los que son trabajadores. No, pues ahí todos en la misma y ahí, por ejemplo, podía ahorrar plata. ¿Ya? Son decisiones políticas, chiquillos, y por eso aquí, miren, ¿ya? Como dice la filósofa, miren, dice, solo tendremos la oportunidad de un diálogo adecuado que atraviese las fronteras. Y aquí están ustedes, dice, si los ciudadanos jóvenes saben cómo participar en el diálogo y la deliberación en primer lugar. ¿Y qué es lo importante, chiquillos, para participar de un diálogo? Es que, como dijo Platón, lo primero, chiquillos, cuando yo voy a conversar con un amigo de cualquier cosa, es tener en cuenta de que quizá yo puedo estar equivocado. Acuérdense cuando partimos el segundo semestre, yo les decía, chiquillos, les voy a dar una noticia que la ciencia y toda la epistemología descubrió que gracias al error uno avanza. Y que por ende es bueno equivocarse. ¿Ya? Entonces eso es lo que está diciendo la filósofa, va a decir, ¿saben qué, chiquillos, quieren estudiar ustedes o no? ¿Sí? ¿Y no tienen plata? No. ¿Les gustaría estudiar gratis? Sí, ya, pues, pónganse las pilas con la sociedad en la que están viviendo y empiecen a aprender a dialogar. ¿Y qué significa aprender a dialogar? Significa, primero que todo, aceptar que podemos estar equivocados, que tenemos preconcepciones de la vida. De ahí viene, chiquillos, la palabra prejuicio, significa que yo me he hecho un juicio previo sobre algún asunto, ¿ya? Por ejemplo, no sé, porque todos los que son de cierto club de fútbol son cuicos o son flight, ¿cierto? O los que viven en cierta parte de Santiago son del rechazo, ¿cierto? Por decir algo. ¿Ya? Son juicios que uno se hace sin comprobar si son efectivamente verdaderos o falsos. ¿Ya? Y por eso dice, mire chiquillos, ¿cómo ustedes van a poder aprender a dialogar? Y ahí dice, solo van a aprender a dialogar si son capaces, chiquillos, de autoexaminarse. Y ese autoexamen tiene que ver con aceptar, primero que todo, como partía René Descartes, chiquillos, en las meditaciones metafísicas que vimos en agosto, él empezaba el texto y dice, oye, ¿cuántas cosas he admitido por verdaderas yo sin saber si así lo son? ¿Ya? Y por eso él dice, y es la misma actitud, chiquillos, esa es la actitud que tenemos que tener nosotros los filósofos, ¿ya? Y por eso yo siempre le voy a decir, puede que yo esté equivocado, chiquillos, díganmelo. Si tienen otra opinión, díganla. ¿Ya? Y por eso, chiquillos, uno dice, lo primero que yo tengo que hacer ahora, ¿ya? Es autoexaminarme y decir, oiga, ¿sabe? A ver, la verdad es que yo sé. ¿De dónde las saqué? Las escuché por ahí, las vi yo mismo, las comprobé. ¿O no serán así? Por eso, chiquillos, cuando uno se autoexamina y se pone con cuidado, ahí uno va y dice, ah, chuta, puedo estar equivocado. Y ahí parte el diálogo. De hecho, chiquillos, miren, la palabra diálogo tiene eso que partí la clase diciendo, tiene esa palabra logos. Y la palabra día en griego significa dos, número 2. Y si estamos hablando de diálogo, estamos hablando de dos que están compartiendo una conversación, ¿cierto? Y están cada uno con su versión, pero no están tratando de imponerla, sino que los cabros están tratando de juntarla, destruirla, así como los científicos lo hacen. Para llegar a un punto exacto. Eso mismo, para llegar a un punto. ¿Ya? Pero esta cuestión de la filosofía, chiquillos, puede parecer fome, los textos son muy complejos, pero tiene esta otra parte de que uno se puede poner a conversar con otra persona
y ahí estáis filosofando. ¿Ya? Si no es necesario tener actitudes aquí científicas ni nada de eso. Cada uno de nosotros, chiquillos, somos filósofos porque tenemos una idea de la vida y la podemos compartir siempre y cuando pensemos que también podemos estar equivocados. Entonces, no la han ¿Ya? subido entonces. Ya, por eso, chiquillos, dice Sí las ahí, tengo copiadas en el Se cuaderno. me la va a mostrar. Voy a ir clase por clase, revisándola y voy a revisando estos cuadernos. Y por cada clase, un fin de semana castigado. ¿dónde estamos aquí? Déjame ver aquí. Bueno. Ya. Avancemos porque nos queda este último 5 minutos. Chiquillos, este es el último ejercicio que vamos a hacer, lo vamos a hacer en la guía. Este cuadrito lo vamos a llenar. ¿Ya? La semana que viene, acuérdense que son 4 semanas de clase y mandamos la guía. ¿Ya? Vamos a llenar este cuadrito en la última y yo les voy a plantear un tema para que me lo analicen, o si usted también tiene la posibilidad de usted mismo plantear un tema con respecto a cualquier cosa, ¿ya? Si existe la vida después de la muerte, si la ciencia dice la verdad o no, si la política es necesaria o innecesaria, ¿ya? Lo que me interesa de aquí, ¿ya? Esta parte, mire que también apareció una preguntita de esta en la prueba, para que la podamos ver, mire. ¿Ya? Dice, mire, no cualquier intercambio de palabras, chiquillos, es un diálogo. ¿Ya? Dice que una conversación, para que sea diálogo, chiquillos, tiene que tener ciertos... parece que no estoy compartiendo. Tiene que tener ciertas características, ¿cierto? Entonces, ahora sí me... ¿Ya? Y con esto vamos a cerrar por hoy. Chiquillos, mire, dice, ahora bien, está hablando aquí el señor Humberto Giannini, filósofo chileno, ¿cierto? Me hizo clase en la Universidad de Chile, tenía unos ramos por ahí, ¿cierto? Y el caballero, me gustan los profes de Universidad de Chile, son extraños porque son súper intelectuales, tienen doctorado, postdoctorado, pero por ejemplo uno que es niño porque tiene 20 años y todavía hay unos niños, son amables en enseñarnos ahí cuando son niños, algunos. Ya este caballero en particular lo era. Dice, mire, ahora bien, para llegar al diálogo, ¿ya? Hay que quererlo. ¿Ve? Eso es lo primero, chiquillos. Si yo quiero dialogar con alguien, tengo que estar dispuesto a dialogar. ¿Ya? Eso significa por lo menos 2 cosas sustanciales. En primer término, que tengo, como dice aquí, mire, en primer término, reconocer la existencia de un conflicto, ¿cierto? Decir, oiga, ya, ¿sabe qué? Miren, vamos a hablar para arreglar esto. Su hijo le pegó a mi hija. Entonces, ya, vamos. ¿Ya? Y decir, aquí hay un problema. ¿Ya? En segundo término, hay que alcanzar una solución. ¿Ve? Es como, chiquillo, esto es la ciencia. Aparece un problema, lo observamos, planteamos una hipótesis. ¿Cierto? Esa es una solución. ¿Ya? Alcanzar una solución que convenza. ¿Ya? O si no es posible convencer de ninguna manera, que convenga de conveniente. ¿Ya? Ya, dice que le convenga a las partes. Pero si lo que está en juego en última instancia son ideas o principios, que era como decía Gianni Bátimo, ¿ya? Si lo que se busca es una experiencia común, entonces la finalidad última del diálogo no es otra cosa que convencer. ¿Ve? Aquí tiene otra. Dice que si la finalidad del diálogo puede también ser convencer a otra persona, por ejemplo, cuando sabemos que otra persona, chiquillos, puede estar equivocada, porque a veces nosotros nos damos cuenta que hay una persona que tiene un error y hay que hacerlo ver. ¿Ya? ¿Por qué? Porque maneja algún dato que esté mal. Ya, acuérdense que todos tenemos opiniones, pero también, chiquillos, lo vimos en la paradoja de la tolerancia. No podemos tolerar todas las opiniones porque pueden haber opiniones que tienen malos argumentos o malas bases. ¿Ya? Dice aquí, mire, y aquí también la actitud que puede resultar altamente peligrosa, ¿cierto? Poner en juego estas ideas mías. Eso, mire, esto, chiquillos, es peligroso, pero yo creo que es muy importante porque, como dice el filósofo aquí, Humberto Giannini, dice, mire, que estas ideas mías las vamos a poner en juego, ¿ya? ¿Y qué significa esto y por qué esto es peligroso? Porque cuando yo pongo en juego, chiquillos, mi idea, puede que en este diálogo me dé cuenta que mis ideas están malas.
Y y las ideas, chiquillos, sirven de soporte para la vida. Y cuando a uno le sacan un soporte, queda como en el limbo, en la nada, tambaleándose, ¿cierto? Como naufragando en medio del océano. ¿Ya? Cuando nos cuestionan la ciencia, cuando nos cuestionan a Dios, cuando nos cuestionan la filosofía, cuando nos cuestionan cualquier cosa, queda uno así, ¿cierto? Entonces, por eso es peligroso, chiquillos, pero siempre, siempre esta cuestión va a implicar una ganancia para uno. ¿Ya? Por eso aquí dice, para finalizar, ¿ya? Dice aquí, mire, por las que, eso dice, pues, es peligrosa porque estas ideas tal vez yo vivo por ellas, ¿cierto? O que me digo a mí mismo todos los días que esa idea, esto es lo bueno, esto es lo malo, ¿cierto? Y alguien viene y me las puede en un diálogo, chiquillo, poner en duda y destruir. ¿Ya? Ese es el riesgo que dice ahí. Tal es el riesgo de que yo me pueda quedar en la nada. ¿Ya? Pero siempre uno va a ganar, chiquillos, porque nos van a hacer ver las cosas desde otra perspectiva. ¿Ya? Para finalizar, mira, dice, mientras se consideran las ideas como posesiones útiles, además maravillosamente útiles para justificar otras posesiones y fundamentar derechos, pocos estarán dispuestos a correr este riesgo de perderla. ¿Ve? Como las ideas de esos chiquillos fundamentan nuestra vida, son pocos los que están, por decirlo de una forma, predispuestos a sostener un verdadero diálogo, ¿ya? Y más que nada, chiquillos, se transforma en una pelea, en una discusión de tratar de imponer la idea de uno, porque esa idea, chiquillos, es la que nos fundamenta la vida. Es el bote donde yo estoy en el medio del océano, pero que me mantiene a flote, ¿ya? Y el problema de dialogar con alguien, chiquillo, es que ese alguien me puede destruir el bote y puedo quedar ahí, en la nada. Pero yo ahí me tengo que esforzar y saber mantenerme a flote, nadar y volver a armarme, chiquillo, otro bote, otra nave con los restos destruidos, ¿cierto? Con restos nuevos que me trajo mi amigo, porque tampoco el otro va a venir en un diálogo a destruirme, ¿cierto? Y a dejarme en la nada. Tenemos que, como dice ahí, llegar a un puerto firme que nos convenga, ¿ya? Ya, chicos, sé que me pasé en un minuto, pero cerremos esto. Dice, mire, pero nosotros hablamos aquí de un diálogo verdadero, y esta es la característica. Yo esto le pregunté en la guía, dice, ¿cuál es el diálogo verdadero en contraposición a un diálogo sordo? Es que en el diálogo sordo, chiquillos, nadie expone un argumento, dice en contraposición a diálogo sordo en el que nadie se expone a la cualidad intrínseca del argumento ajeno, y en contraposición al diálogo infecundo en el que sus conclusiones no importan en lo más mínimo. Es decir, el diálogo verdadero, chiquillo, es el que uno gana, dice, en contraposición a los diálogos sordos en donde los argumentos no son buenos, ¿ya? Y al mismo tiempo el diálogo infecundo en el cual uno no gana nada, ¿ya? No construye nada. Dice, la naturaleza de un diálogo tal podría poder resumirse en lo siguiente. Desde el punto de vista objetivo, ha de estar regido por el principio de la verdad, es decir, lo primero que busca un verdadero diálogo, chiquillo, es la verdad, acuérdense, esta verdad subjetiva que puede cambiar con el paso del tiempo, pero que nos va a dejar ahí, mientras tanto, tranquilo, ¿ya? ¿Ya? Y no solo se quiere el diálogo, se lo quiere justamente para alcanzar por su intermedio una experiencia común. Acuérdese, chiquillos, que ese es el objetivo del diálogo, que nosotros no venga aquí un amigo mío y me destruya todas mis creencias, sino que entre los dos sumemos, ¿ya? Esto es un conocimiento teórico y una valoración práctica de las cosas que constituya un criterio válido para zanjar dificultades y reanudar la rutina suspendida, ¿ya? Es decir, que encontremos la forma de volver a encaminarnos por el sendero del conocimiento, ¿ya? Entonces, por eso cierra aquí, dice, en esta eficacia, en esta fuerza resolutiva, consiste justamente la verdad. Cuando dice, chiquillo, fuerza resolutiva, ¿ya? ¿Qué significa resolutiva? Que soluciona algo. Entonces él está diciendo, mira, en esta fuerza resolutiva, es decir, en esta fuerza que tiene el diálogo para resolver problemas, ahí descansa, chiquillos, la verdad, por si acaso,
Y nos volvemos al cuento de los ciegos y los elefantes, ¿ya? Que el cuento de los ciegos y los elefantes, chiquillos, yo les dije el otro día, más que decirnos o darnos a entender de que cada uno tiene su propia verdad y que el otro no me tiene que contradecir porque es mi verdad, ¿ya? Nosotros tenemos que pensar al revés, que cada uno tiene un pedacito de la verdad y que la verdad es una especie de rompecabezas, ¿ya? Infinito, pero que sin embargo cada uno de nosotros tiene una pieza que aportar, ¿ya? Y no, chiquillo, ir a dialogar con el otro en el sentido de ir y decirle, no, tu pieza no calza en este rompecabezas, llévatela. Esta es la pieza, mira, mira mi pieza, esta es, toma, te voy a dar una pieza igual a la mía. Entendiendo, chiquillos, por pieza de rompecabezas, estas verdades o estas ideas que cada uno tiene sobre la vida, ¿ya? Eso es lo más importante, chiquillos, lo más bonito de todo esto para cerrar con esta reflexión, de que recuerden bien, y ya la filosofía no solo, chiquillos, nos sirve para ampliar la vida y tener la mente abierta y mirar la vida con otras perspectivas, sino que además, cuando nosotros lo queremos llevar a la práctica, es que nosotros con un amigo, ¿cierto? Con un familiar, nos vamos a sentar a conversar sobre un tema, ¿ya? Pues este mismo tema que me plantearon ustedes de por qué existe todavía hoy en día la guerra, por ejemplo, ¿ya? Podríamos llegar, chiquillos, a una conclusión, como dice ahí, miren, a una experiencia común. Ya, recuérdelo, esa es una de las cosas fundamentales, chiquillos, para que sirve la filosofía, para que lleguemos a una experiencia común. Ya, ahora como me dicen ahí, chiquillos, me voy a meter aquí a WordClass y les voy a poner la nota de la prueba que hicieron ayer. Ya, eso